¿Qué tal? Shalom. El Eterno ya nos ha permitido celebrar la fiesta de Sukkot y permanecer en una suca por 7 días. Y pensando justamente en lo que les quería compartir respecto a este tema, me doy cuenta que la fiesta de Sukkot tiene varias aristas, varios lados. De tal modo que la fiesta de Sukkot la puedo comparar con un cubo de Rubik. Sí saben a qué me refiero, ¿no? Tal vez tengan un cubo en su casa o alguna vez han jugado este juego de destreza. Es un cubo que es un rompecabezas mecánico, que tienes que darle varias vueltas a sus líneas hasta conseguir poner todos sus lados, todas sus caras de un solo color. Valga la comparación, yo puedo ver la festividad de Sukkot como ese cubo de Rubik porque hay muchos temas que se desprenden de la fiesta de Sukkot. Por ejemplo, si solamente hablamos del origen de Sukkot, notaremos que la Biblia nos dice en Levítico 23:43 en adelante que la fiesta de Sukkot es un recordatorio de que el pueblo de Israel habitó en tiendas durante su peregrinaje en el desierto. Ese es un lado, ¿sale? De ese cubo de Sukkot. En otro de sus lados podemos encontrar el aspecto profético y nos habla del momento en que el Eterno traerá a nosotros las moradas celestiales y nos hará vivir allí en ellas. Recuerden que Yeshua dijo: en la casa de mi Padre muchas Sukkot hay, muchas moradas hay. ¿Con qué finalidad dijo esto Yeshua? En el siguiente versículo dice: para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces la fiesta de Sukkot nos revela el deseo que tiene el Eterno de que nosotros habitemos cerca de Él, en su ciudad, cuya ciudad tiene por nombre la Nueva Jerusalén, que dicho sea de paso, dice el libro de Apocalipsis que descenderá del cielo. No es que nosotros vayamos para allá, sino que la Nueva Jerusalén descenderá del cielo. En otro lado de este cubo, el cubo de Sukkot, así le vamos a estar llamando, el cubo de Sukkot, ahí encontramos que los 7 días que dura esta fiesta, la fiesta de Sukkot, representan a los 7 milenios que el Eterno le permite al ser humano habitar esta casa llamada tierra. Recuerda que en hebreo el libro de Génesis empieza diciendo Bereshit, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esa palabra de Bereshit empieza con la letra Bet, y la letra Bet significa casa. Y justamente en el paleohebreo así se representa, con una casita, esta letra, como una tiendita, una suca, ¿sale? Entonces aquí el Eterno nos está ilustrando que cuando Él creó los cielos y la tierra, nos estaba preparando una casa donde habitaremos por 7 días, pero ya no son días de 24 horas, sino que son 7 días mileniales. Y que esta ilustración alcanza su plenitud en el último milenio, en el 7º milenio. Porque una suca nos está hablando de cobertura, y esto también nos habla del gobierno que tendrá Yeshua sobre todas las naciones, en el último milenio. Por eso es que el profeta Zacarías dice que en el milenio todas las naciones celebrarán la fiesta de Sukkot. Ahora, en el otro lado de este cubo podemos encontrar el nacimiento de Yeshua. Porque para estas alturas todos deben saber que Yeshua no nació el 25 de diciembre y que la Biblia nos revela la fecha exacta de su nacimiento. Y es el día 15 del mes de Tishri, el día en que inicia la fiesta de Sukkot. Ahora, esta revelación no solamente nos ayuda a escapar del paganismo y desprendernos de estas festividades, dejar de celebrar Navidad. Debemos entender cuál fue el propósito del Eterno de que el Mesías naciera dentro de una suca. Él nos quiere enseñar el misterio de la piedad. Él se hizo carne. Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La Memra, la palabra de Elohim, se tabernaculizó y habitó entre nosotros, ocupó una suca, porque está escrito: me preparaste cuerpo. Es decir, el Eterno preparó una suca para el primer advenimiento de Yeshua. En el otro de sus lados vamos a encontrar el nivel Sod, es decir, los secretos de Sukkot. Si nos adentramos a la numerología, descubrimos que la palabra Sukkot tiene valor numérico de 91. El nombre del Eterno, seguida de la palabra Adonai, también tiene 91. ¿Y qué nos dice el Salmo 91?
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La azúcar representa el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Y nos podíamos seguir adentrando en este nivel Sod, pero yo sé que a muchos les espanta, así que mejor no me meto allí, ¿sale? Y no me meto en ese nivel porque quiero tocar el otro lado de este cubo que es mucho más simple. La esencia de Sukkot. La esencia de Sukkot y lo que podemos aprender de esta festividad para el día de hoy. Yo les pregunto, ¿cuál es la esencia de Sukkot? ¿Qué es lo que dice la Torá al respecto? Leamos Deuteronomio capítulo 16, versículos 13 al verso 15. Dice de la siguiente manera, La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne al Eterno tu Dios en el lugar que el Eterno escogiere. Porque te habrá bendecido el Eterno tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y estarás verdaderamente alegre. ¿Notaste cuál es la esencia de Sukkot? O sea, no estoy diciendo el porqué de Sukkot, sino la esencia de Sukkot. A mí me llama la atención que dentro del mandamiento de guardar esta festividad te dice cómo hacerla. Alegremente. La alegría, la felicidad es la esencia de Sukkot. Por muy extraño que parezca. Y lo digo porque la gente que no conoce nada de Sukkot, no sabe por qué se levanta una azúcar, no sabe qué es lo que representa, seguramente dirá, ¿estar feliz? O sea, estar alegres allí dentro de una choza, dentro de una cabaña, como que no le ve sentido estar alegres allí. Y pareciera tener razón, porque ¿dónde busca la gente la alegría normalmente? ¿Dónde es que los vemos alegres? En los convites, cuando están de vacaciones y se van de paseo. Hay muchos momentos en que la gente está alegre. A lo mejor alguien puede decir, sí, pero es una alegría pasajera. Como sea, pero se la pasan re bien. Y bien alegres y carcajadas y empiezan a reír y ven películas, van a los parques, a las plazas y se la pasan bien. Ahora, ¿eso está mal? No, o sea, está bien. ¿Quién no se va a alegrar por eso? Si ahorita tú me dices, ¿sabes qué? Te acabas de ganar un viaje a Disneylandia. O a Cancún, todo pagado, con tu familia. No te preocupes de los viáticos, ya está todo pagado. Oye, claro que me voy a alegrar y me la voy a... Y te aseguro que voy a estar alegre. Y si me ponen una buena película, voy a estar alegre. Y si voy a un parque y estoy con mi familia, voy a estar alegre. Claro que sí. Pero dentro de un azúcar, estar feliz. Por lo tanto, el Eterno nos está dando una gran lección de vida. Que no solamente seas capaz de alegrarte donde toda la gente se alegra. Porque entonces, ¿cuál sería la diferencia? Entonces el Eterno quiere que seamos capaces de alegrarnos en condiciones limitadas y en condiciones precarias, que propicia un azúcar y de esa manera que se marque la diferencia entre nosotros, el pueblo de Israel, y los gentiles. Así que no basta con ser diferentes. Hay que marcar la diferencia. ¿Sí me explico? Porque levantar un azúcar, por supuesto que me hace diferente a todos los demás. Me hace diferente a mis vecinos. Pero ser diferentes no es el objetivo, sino marcar la diferencia. Así que si tenemos que titular esta enseñanza, sería justamente así. Diferentes o marcando la diferencia. Por aquellos que toman nota. Así que no le vayan a poner allí, el título de esta enseñanza es El cubo de Sukkot, No vayan a poner eso. Eso solamente sirvió como la introducción para llegar a este lado, ¿sale? Diferentes o marcando la diferencia. ¿Sabían ustedes que es bien fácil ser diferentes? De verdad, o sea, píntate el cabello de rojo, del color que tú quieras, vístete raro y sal a la calle. Diferente. Diferente a los demás. En realidad somos todos diferentes. En sí mismos ya somos diferentes. Las culturas son diferentes. Todas las religiones son diferentes. Ahora se trata de marcar la diferencia. ¿Y de qué manera es que esta festividad me ayuda a marcar la diferencia? Mira,
Tú levantaste una azúcar en tu casa, en tu patio, en tu jardín o dentro de tu casa. Bueno, y dicho sea de paso, a pregunta expresa de que si era posible levantar una azúcar dentro de la sala, yo le comentaba que si no tenemos disponibilidad de un patio o de un jardín o de un lugar a la intemperie, bien podemos hacerlo dentro de la casa, porque quizás no estamos entendiendo que el azúcar es el material didáctico que Akadosh Baruj Hu está usando para enseñarnos algo. ¿Cómo que material didáctico? Sí. Por ejemplo, cuando íbamos a la escuela, los profesores nos pedían a veces material para elaborar en la clase. Y de ese material surgía un aprendizaje. Llevábamos una maqueta o llevábamos cartón o llevábamos no sé qué y vamos a hacer aquello. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente cuando me pidieron un reloj en la escuela. Un reloj elaborado de cartón. Y hasta me acuerdo que mi papá me hizo una cajita bien bonito, le hizo el péndulo, o sea, quedó bien padre el reloj, ¿no? Y a veces parece concurso de material didáctico. Y a ver quién lleva la mejor maqueta y a ver quién lleva el mejor trabajo y ahí está. Si es un concurso, qué bien, ¿no? Hay que esmerarse. Pero a veces el material que se pide es un recurso que el profesor está utilizando para enseñarte algo, para que tú aprendas algo. En sí no es un concurso de material. ¿De qué me habrá servido a mí llevar el mejor reloj así bien bonito y de cartoncito y sus manecillas y todo bien bonito, bien pintadito, si no aprendí las horas? Si no aprendí a qué hora son las 9 y cuándo son las 10 y cuándo son las 11 y cuándo son las 11:30 y cuándo, o sea, ¿me explico? La maqueta muy bonita, ok, y el aprendizaje, y perdón por lo que voy a decir, pero muchas veces vemos la fiesta de Sukkot como un concurso de Sukkot. A ver quién tiene la azúcar más bonita. Y la empiezo a adornar acá y le pongo esto y le pongo aquello. A ver. ¿Es hermoso adornar la azúcar? Amén. Sí, es hermosísimo. ¿Y hacerla bonita? Claro que sí. Baruch Hashem. Pero ¿cuál es mi motivación de hacer una mejor azúcar? ¿Concursar por la mejor azúcar? ¿Esa será tu motivación? ¿O dejarte enseñar por el Eterno a través del azúcar? Cuando tú estés dispuesto a dejarte enseñar por el Eterno a través del azúcar, no va a importar dónde la levantes, dónde la hagas, si en el patio o en el jardín, o te vas muy lejos a acampar, allá en un campo muy hermoso y allá pasas los días de Sukkot, o dentro de tu cuarto, dentro de la sala, en el comedor, no va a importar dónde levantes la azúcar. Lo importante es que cumplas con la mitzvah y aprendas de la mitzvah. Recibas el aprendizaje, recibas la terapia de Sukkot. Así que, con todo respeto a aquella respuesta que le dieron a mi hermana de que levantar un azúcar dentro de la casa no es santo, o sea, ¿de dónde sacan eso? ¿En qué momento concluyen eso? No, es que así hacen los pueblos paganos. ¿Cuáles? Más bien, lo que yo veo es un enfoque al legalismo de dónde levantar la azúcar y dónde no, en lugar de poner mi enfoque y mi atención a la enseñanza que el azúcar me está dando. ¿Y cuál es esa enseñanza? Hemos dicho que tenemos que ser capaces de alegrarnos en condiciones difíciles. Si se dieron cuenta, la azúcar rompió con su rutina. Si levantaron un azúcar y estuvieron ahí 7 días, rompió con su rutina. Y el reto que el Eterno nos está haciendo es: pásatela bien allí, alégrate allí. Oye, pero es que a veces a la hora de dormir y tengo que poner mi catre o tiendo mis cobijas en el piso y no es muy agradable que digamos, o quizás estemos bien cómodos, ¿no? O sea, tengamos nuestro celular, el iPad, música, televisión, o sea, todo, o sea, es una azúcar moderna, ¿no? Pero la intención no es esa. La intención es de que en condiciones limitadas sepamos alegrarnos, sepamos estar felices, sepamos estar contentos. Porque alegrarse viendo una película, porque alegrarse yendo de paseo, porque alegrarse yendo al parque, porque si me alegro viendo un partido de fútbol, ¿cuál es la diferencia con los demás? La enseñanza que estoy recibiendo en Sukkot es alegrarme en situaciones adversas, en carencias, en hostilidades, en problemas, en dificultades, en desiertos. Y es allí donde voy a marcar la diferencia. No voy a ser igual a los demás. Voy a dar yo un paso más adelante que ellos.
La Torá nos dice que tenemos que dar un paso más. Yeshua nos exige un paso más. Veamos lo que dice Mateo capítulo 5 verso 44 en adelante. Palabras de nuestro Mashiach. Dice de esta manera: pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Amen a quién? A sus enemigos. ¿Será que es fácil amar a los enemigos? Claro que no, es dar un paso más. Bendigan a los que les maldicen. ¿Será fácil bendecir a los que nos maldicen? ¿Verdad que no? No es fácil, pero hay que dar ese paso más. Y hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que los ultrajan y los que los persiguen, para que de esta manera sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjense el carácter del Eterno. El Eterno no solamente le da lluvia a los buenos y le da lluvia a los justos y hace salir el sol sobre los buenos y los justos. Él no es así y quiere que nosotros tengamos ese mismo carácter. Verso 46. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también así los publicanos? Y si solamente saludas a tus hermanos, ¿qué estás haciendo de más? ¿No hacen así también los gentiles? ¡Wow! Esto es impresionante. Yeshua nos exige salir del promedio y dar algo más todavía. La fiesta de Sukkot nos lleva a ese extremo de dar algo más en medio de una situación adversa. Y Él quiere que nos alegremos porque no quiere que tengamos el mismo comportamiento que el pueblo de Israel durante su peregrinaje en el desierto. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Cuando salió de la tierra de Egipto, habitó en tiendas, habitó en Sukkot, pero no supo alegrarse. Israel salió de la tierra de Egipto, pero el corazón de Israel se quedó allí. ¿Qué es lo que decían constantemente? ¿Qué es lo que dijeron cuando salieron? ¿Para eso nos sacaste, Moisés? ¿Para morir de hambre en el desierto? ¿Para eso nos sacaste, Moisés? ¿Para morir de sed? ¿Para eso nos sacaste? ¿Para morir en manos de los cananeos? Y siempre se quejaban de todo. ¿Sí o no? Mejor hubiéramos estado en Egipto, ahí teníamos la comida segura y teníamos ajos y teníamos cebollas y teníamos sal y pimienta. Fíjense nada más, estaban poniendo atención a los condimentos incluso de los alimentos. Extrañaban los condimentos de Egipto. Sin embargo, ¿qué hizo el Eterno con Israel? ¿Les proveyó de todo lo necesario, sí o no? Les dio maná para que se alimentaran. Hizo brotar agua de una piedra para que bebieran y saciaran su sed. Y para que no los consumiera el sol o el calor del desierto, ¿qué les puso? La nube, una columna de nube. Y para que no se congelaran por el frío de la noche en el desierto, ¿qué les puso? Una columna de fuego. Y por si esto fuera poco, sus ropas no se desgastaban con el tiempo. Los zapatos, el calzado les iba creciendo juntamente con el pie. ¿No ese es un milagro? O sea, milagros por donde sea. Pero no, ellos estaban deseando volver a ser esclavos con tal de comer la comida de Egipto. Y es por eso que ahora vemos en el Salmo 95, en el verso 10, que dice: 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¡Qué triste! 40 años el Eterno estuvo disgustado con esta nación. Todo el peregrinaje en el desierto, el Eterno estuvo disgustado con la nación. ¿Por qué? Porque era un pueblo que no supo alegrarse con todas las provisiones que Él les daba. Siempre se estuvo quejando. Además, si ustedes checan un mapa, el monte Sinaí, cuando ellos recibieron la Torá a la tierra de Canaán, era un recorrido de semanas, tal vez meses. Pero no de 40 años. ¿Por qué 40 años? Porque Él juró en su furor que esa generación no entraría en su reposo, así que tuvo que esperar hasta que la última persona de esa generación muriera, excepto Josué y Caleb. Pero de allí, toda esa generación no pudo entrar a la tierra prometida y estuvo esperando hasta que la última persona se muriera. Pero qué triste que Él haya dicho a esa generación: no van a entrar a mi reposo. ¿No van a entrar a dónde? A mi reposo. Ahora, les hago una pregunta fácil. ¿Cómo se dirá reposo en hebreo? ¿Cuál es la raíz de la palabra reposo? Shabbat, ¿sí o no?
Por tanto, he jurado que no van a entrar en mi Shabbat. Y dijimos también que Sukkot apunta hacia ese milenio sabático. Entonces, el hecho de que no vivamos felices y alegres con lo que tenemos y no sepamos vivir en esta vida con mucho o con poco, debemos tener cuidado porque el Eterno puede decir, no entras a mi Shabbat. Recuerden esa parábola que dice el Señor a su siervo, buen siervo, dice, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor, entra al Shabbat de tu Señor. El pueblo de Israel no conoció sus caminos, es decir, no conoció sus propósitos. ¿Conoces tú el propósito de Sukkot? Así que cuando desmontes la azúcar y la guardes nuevamente en el armario y salgas a la vida, esa azúcar te dio un aprendizaje, que no tienes que quejarte por lo que comes o dónde duermes, cómo es tu casa, qué ropa tienes, cuáles son tus viajes. No te quejes. Disfrútalo, alégrate. Aunque las circunstancias sean adversas, alegrémonos. Ahora, si el Eterno te permite viajar, ¡qué bueno! Pero si no lo tenemos, aprendamos a estar alegres en medio de cualquier circunstancia. ¿Qué fue lo que dijo Rab Shaul, el apóstol Pablo, a los filipenses? Sé vivir con poco y sé vivir con mucho. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. Él es el que nos da las fuerzas. Y de él proviene todo. Quiero terminar leyéndote el Salmo 118, verso 15. Dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas, hay en la Sukkot, hay en las casas de los justos. La diestra del Eterno hace proezas. La diestra del Eterno es sublime. La diestra del Eterno hace valentías. ¿Qué tipo de palabras hay en tu casa? ¿De quejas, de amarguras, de pleitos, de celos, de iras, contiendas, disensiones? ¿O voz de simjá, de alegría, y de yeshua, de salvación? ¿Qué es lo que se proclama en tu casa, en tu vivienda, en tu hogar? Sukkot nos está enseñando a dar voces de júbilo y de alegría en medio de situaciones adversas. Que no pongas atención en las adversidades, en las carencias, en las hostilidades, en los problemas, dificultades o en lo complicado que será atravesar tu desierto, sino que pongas atención siempre en la diestra del Eterno que hace proezas. En esa diestra, en esa mano, pon tu confianza. Shalom.